Bueno, estamos grabando la tutoría y como sabéis, empezamos en esta tutoría, debemos empezar a abordar esa unidad principal de este primer trimestre, que es la de realización de consultas. ¿De acuerdo? Entonces quiero empezar, antes de simplemente abordar los contenidos, pues echar un vistazo a la tarea. Por un lado está el cuestionario, es decir, ahora mismo os debería aparecer, si abrís el módulo de bases de datos, en principio debería estar destacada la unidad 2, que es en la que nos encontramos. Y ahí podéis ver, pues como siempre, los contenidos. Bueno, esta es la presentación que vamos a ver hoy y las pruebas calificables. En este caso, en esas pruebas calificables, veréis que está... el cuestionario no lo tengo abierto, pero lo voy a abrir ahora mismo. Está la tarea para BD02, que en realidad son ejercicios agrupados en varios grupos, como veis. Y os pongo en la descripción de cada uno de estos ejercicios a qué contenido se refiere. ¿A qué se refieren a qué contenidos? Pues si me vuelvo a la unidad 2, cuando yo abra la guía de realización de consultas, puedo ver por aquí el índice de los contenidos que se van a abordar, aquí a la izquierda o bien aquí en la parte superior, ¿vale? Entonces la primera tarea, por ejemplo, incluye los contenidos: introducción, la sentencia select, las cláusulas y el order by. ¿Vale? Entonces, cuando acabéis de abordar esos primeros contenidos, pues os aconsejo que sea entonces cuando intentéis realizar la parte de la tarea correspondiente a esos contenidos, ¿vale? En lugar de primero mirar todos los contenidos, que son bastantes, y luego intentar realizar la tarea, ¿vale? Entonces, por bloques, considero que es más sencillo. ¿En qué consisten esos ejercicios? Son ejercicios que son evaluados automáticamente, son calificados automáticamente, ¿vale? Si me voy otra vez a la unidad 2 y voy a las pruebas calificables y le doy a la sentencia select, pues veréis que esta parte de la tarea contiene 10 preguntas. Por si acaso, incluso en muchas de estas preguntas os viene la explicación, ¿vale? Pues para manipular una base de datos vamos a utilizar el lenguaje SQL, ¿vale? Y por ejemplo, si queremos mostrar todos los datos de la tabla regions, pues tenemos que hacer eso, ¿vale? El resultado de hacer eso, pues es el que se muestra, ¿vale? Y ahora dice, ejercicio entonces, atendiendo al ejemplo anterior, es decir, si queríamos sacar todas las regiones, pues yo le pongo select asterisco from regions. ¿Qué ocurrirá o qué tendremos que hacer si en vez de la tabla regions lo que queremos es ver el contenido de la tabla countries? ¿Vale? Pues entonces, si os fijáis, aquí os lo explica. Para ver la tabla regions, lo único que había que poner es regions, detrás del texto select asterisco from, ¿vale? Entonces select asterisco from regions. Pues si es countries, ¿vale?, yo le tendré que poner select asterisco from countries. Si os fijáis, ahí da lo mismo las mayúsculas que las minúsculas. Procuramos terminar todos en punto y coma, e importante es que este código, ¿quién me lo tiene que solucionar o en qué lenguaje está hecho? Pues aquí elegiré Postgre, ¿vale? Postgre SQL, que es el
dialecto de SQL que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces tengo la respuesta e intento ejecutarla, ¿vale? Aquí podéis decir si os ha parecido fácil, difícil y si es comprensible o no es comprensible y cuánto habéis tardado, ¿vale? Y más adelante pues se utilizará eso. Fijaos que en este caso os aparece en verde y en verde quiere decir que esa pregunta ha sido respondida correctamente. Si apareciera en rojo es que lo habéis intentado pero no es correcta. Y si aparece así en naranja es que todavía esa no lo habéis intentado, ¿vale? Y así podéis saber si las lleváis todas, cuál os queda, por cuál vais, ¿vale? Y nos dice qué es lo que se esperaba y qué es lo que hemos obtenido. Vale. Si no estuviera correcta, sería porque habéis obtenido una salida distinta a la que se esperaba. ¿Vale? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, aunque todavía no lo sepamos, ¿vale? E intento ejecutar esto, vuelvo a repetir, fijaos bien siempre que esté Postgre, porque si le lanzáis ese contenido al compilador de Java, pues no os lo va a dar por buena. Le damos otra vez a enviar y en este caso me dice que no lo hemos conseguido. ¿Por qué no lo hemos conseguido? Pues me voy para abajo, ¿vale? Esta es la solución que yo he puesto, pero mi solución, en lugar de devolver todos estos registros, es decir, hemos ido a la tabla donde están metidos los datos y en lugar de extraer todos los datos que aparecen aquí a la izquierda, solo hemos conseguido visualizar estos de aquí de la derecha con esa sentencia. Luego, como no es lo mismo, me dice que esa respuesta no es correcta, ¿vale? Con lo cual se calificaría negativamente y podríais intentarlo las veces que fuera necesario, ¿vale? En este caso me he equivocado, pues lo vuelvo a intentar. Sí, sí. ¿Sería conveniente que lo hiciéramos con el deliver en el Debian? Evidentemente lo mejor es que como esta base de datos ya está cargada en la máquina virtual, o cada uno donde haya podido cargarlo, que sé que alguno ha tenido algún problema, es decir, si yo lo tengo aquí, yo puedo en la máquina virtual decirle, pues ponme HR, que es la base de datos que vamos a utilizar, ¿vale? Y antes de lanzarlo al juez, que el juez puede hacer cualquier cosa, si no lo hemos intentado primero aquí, yo puedo poner select asterisco from countries, ¿vale? Y veo que se parece, a lo mejor no es exactamente igual, porque tampoco voy a ir línea por línea, pero parece que IT Italia 1 y JP Japan 3, pues se parece bastante a esto que me está pidiendo, IT Italia 1 y JP Japan 3, ¿vale? Con lo cual, esa solución que yo he puesto en la máquina virtual, esta solución que yo he puesto aquí, parece que es la correcta. Pues la copio, ¿vale? Como en el botón derecho podéis copiar, porque control C ahí es control mayúscula C, y me voy y la pego como mi solución. Le doy a enviar y parece que es correcta, ¿vale? Entonces sí, es conveniente primero, como tenéis la misma base de datos, es conveniente probarlo en vuestra base de datos, en local, tantas veces como queráis, y luego cuando creáis que vuestra respuesta es la correcta, pues entonces lo lanzáis al juez y el juez os dirá que os fijéis un poquito más o que no, o que lo habéis aceptado. Si es, como esto va a ser texto, si lo queréis hacer en el dbeaver, pues tampoco pasa nada, ¿vale? También la tenéis cargada. Aquí vamos a ejecutar el dbeaver.
Sí, Vamos a ver, yo por ejemplo estaba en funciones, en la tarea de aportar funciones, y había dos preguntas que no he conseguido. Y parece que es el mismo resultado, pero no me lo va a poner. Una letra se me ha escapado o algo de eso. No le dan. si algo se ha tenido que escapar. Si el resultado no es el mismo exactamente, lo da por mala. También hay que fijarse, no, en este caso solo en el contenido. ¿Vale? No invalida una pregunta, ¿verdad? O sea, se la has hecho muchas veces. No tiene en cuenta cuántas veces hacéis cada pregunta, ¿vale? Lo que tiene en cuenta sí es el orden, ¿vale? El orden sí lo puede tener en cuenta y algo se habrá escapado. De todas formas, como de Select nos queda mucho, ¿vale? Vamos a procurar hoy alcanzar el primer bloque de contenidos, abordar todo el primer bloque y ya llegaremos a funciones con más tiempo. Lo que os decía, aquí tenéis también cargada toda esa base de datos. ¿Vale? Aquí incluso pues el que lo prefiera, pues evidentemente tiene aquí la tabla country, que es la que estamos utilizando, o la tabla regions, que es la que sale. Y podéis darle aquí a ejecutar un SQL. Fijaos que os dice, vamos a ejecutar un SQL sobre HR. Pues lo mismo, select, asterisco, from, countries. Ahí os sale, si queréis, con alias incluido, le damos ahí y lo mismo, nos sale de otra forma, pero al final es muy similar, ¿vale? Sí que es cierto que con el dbeaver es más difícil que cometáis errores, ¿vale? Es más difícil, como habéis visto, os van saliendo como sugerencias. Entonces, al aceptar esas sugerencias, se suelen cometer menos errores de que me haya faltado una letra o un punto y coma, ¿vale? Entonces, tiene ciertas ventajas utilizar el dbeaver con respecto a la utilización directa de un terminal. Lo que pasa es que, bueno, ya que tenemos canas, pues lo del terminal como parece que nos da un poquito de morriña, ¿vale? Entonces yo utilizo mucho el terminal, pero podéis utilizar cualquiera de los dos. Si yo lo he hecho aquí, el select asterisco from countries, y veo que me da correcto, pues lo mismo, lo copio y me voy a la pregunta y la pego tal cual. Alberto, otra pregunta. Cuando estás en el terminal, te has hecho la consulta y quieres volver para atrás, ¿cuál sería tu método? ¿Que quieres volver para atrás? Sí, bueno, le hago la consulta y me aparece en el terminal, al final de la fila, me aparece el finalizar. Ah, con la Q. Le das a la Q y sale. ¿Vale? Bueno, pues esto sería, ya os digo, pues así con los 10 ejercicios de esa primera parte. Y pasamos a afrontar la siguiente parte. Evidentemente van a ir metiendo cada vez más cláusulas dentro de una sentencia select que puede ser muy sencillita, como esta que acabamos de ver, que por lo menos es muy legible, seleccióname y el asterisco se ve que es todo, de una determinada tabla. ¿Vale? Así que si más o menos hemos comprendido la gestión de esos ejercicios, ¿vale? Ya veis que podéis ir hacia adelante. Dice, vale, pues ahora lo mismo, sin más explicación, pero en vez de countries, hazlo de departamentos, de departments, ¿vale? Entonces, pues lo mismo, un select asterisco from, y en este caso la tabla departments, que los departamentos que hay en la base de datos, pues nos saldrían esos. ¿Vale? Y así vamos a ir pasando por cada una de las preguntas. En algunas hay más texto porque nos vuelve a repetir, ¿vale? Y al final siempre, bueno, aquí veis un ejemplo y luego al final, a ver, el ejercicio, ¿vale? El resultado del ejercicio y ahí lo tendríamos, ¿vale? Así con las 10. Bueno, esto cuando lo tengáis, pues hecho y se acabó. Bien, os tengo que poner, a ver, un segundo,
ya está el cuestionario. ¿Vale? Y esto es un cuestionario sin más, con pues, verdadero o falso, algunas de opciones múltiples y algunas de enlazar incluso, me parece que hay alguna. Bueno, pues ya está, habiendo abordado un poquito cómo realizar la tarea, vuelvo a repetir que son varias partes esa tarea y que en principio califican todas. Y el conjunto de todas esas tareas califican más que las tareas de la unidad 1 y 3 porque proporcionalmente es mucho más importante y trabajoso, con lo cual creo que hay que calificarlo pues con una ponderación mayor en la nota final. Vale, pues vamos a ir a lo que es ya verdaderamente el contenido y hemos dicho que esta unidad lo que trata es, vamos a suponer que nosotros empezamos a trabajar y en vez de no nos van a poner a diseñar una base de datos, nos dirán, mira, pues aquí está esa base de datos y te vamos a pedir ciertos datos y tú tendrás que ejecutar las consultas necesarias para que en cada momento obtener los datos que nosotros necesitemos. ¿Vale? Con lo cual, antes de ponernos a diseñar, vamos a consultar. ¿Y cómo se hacen las consultas? Pues en este caso, las consultas se hacen hemos visto que es con el lenguaje SQL y con un tipo de sentencias que es la sentencia select. ¿Vale? Que lo que consigue esa sentencia select es recuperar datos de la base de datos y recupera seleccionando de todos los existentes aquellos que cumplen ciertos criterios, aquellos que cumplen los criterios de búsqueda. Entonces, recuperamos, pero con una selección previa porque normalmente la base de datos tiene mucho más datos de los que necesitamos en un momento dado. ¿Y qué necesitamos escribir cuando vamos a recuperar datos? Pues necesitamos una sentencia select y esa sentencia select estará formada básicamente, por lo menos de momento, en este primer bloque, por esas 4 que se llaman cláusulas. Vamos a tener que poner un select y fijaos que esto sí es obligatoria, es decir, cualquier sentencia select va a empezar por select. Así de fácil. Y las otras 3 cláusulas son opcionales. El from, en algunos de los gestores de base de datos, en Oracle, por ejemplo, que utilizábamos el curso pasado, el from sí es obligatorio en el curso pasado. ¿Vale? Entonces a algunos les sonará algo raro. En Postgre, pues from no es obligatorio. Yo puedo hacer una sentencia select solo con select, sin from. ¿Vale? Y luego ya, más adelante, veremos que a ese select... Sí. ¿Que devolvería una...? Veremos que va a haber unos cuantos ejemplos en los que cuando probemos, por ejemplo, funciones o cuando probemos operadores, yo le puedo decir, dime la fecha actual. Y le puedo poner select current date, o el current date, como se lea. En cambio, en Oracle no valía eso, tenía que ponerle select current date from dual, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la diferencia. ¿Mucha utilidad el tener solo sentencias select? Pues tampoco es que tenga mucha utilidad, por eso lo normal es utilizar las 4 cláusulas, pero en Postgre se me permite utilizar un select sin from, no me da error. Y ya, pues lo que yo puedo hacer solo con un select, ¿vale? Luego vamos a incorporar la cláusula where, que dice, pues, de todos los registros que hay en esa tabla, me interesan aquellos, pues yo he hecho un ejemplo anteriormente, aquellos que pertenecen a la región 1 o aquellos que pertenecen a la región 2 y solo esos. Entonces el where me sirve para seleccionar de entre todos los existentes algunos que cumplan, aquellos que cumplan un cierto criterio. Y una vez que sé qué datos quiero mostrar, qué datos quiero extraer, ¿cómo se me van a ordenar? Entonces, si los quiero ordenar por nombre del país o si los quiero ordenar por región, o por renta per cápita, si es que la tengo. Entonces, esas son las
4 palabras que vamos a intentar en este primer bloque utilizar, ¿vale? Y saber para qué sirven y utilizarlas correctamente. Entonces, normalmente cualquier sentencia select va a contener un select, va a contener un from, va a contener un where o va a contener un order by, aunque obligatorio solo es el select. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el all o el distinct. En algunos casos, algunos de los resultados que nos pueden aparecer pueden ser exactamente los mismos. Entonces, yo puedo eliminar duplicados. Si le pongo select distinct y existieran duplicados, esos duplicados se eliminan. Quiere decir que no salen 2 o 3 veces, sale solo una vez. En lugar de salir 2 veces lo mismo, ¿vale? Saldría una sola vez. Imaginaos, por ejemplo, los módulos que se dan a distancia en el Carlos III. Pues en realidad el módulo de base de datos se da en 2 sitios. Se da en DAM y se da en DAO, en desarrollo de aplicaciones web y en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Pues si yo lo que quiero saber es el listado de módulos que se imparten en ese centro, pues ¿para qué quiero que me salga 2 veces bases de datos? Pues le pondría select distinct, nombre módulo, from estudios. Y me saldría base de datos solo una vez. Vale, pues ya sé que se imparte. No quiero saber que se imparta 2 veces. En cambio, si quiero obligar a que se aparezca tantas veces como módulos se impartan, aunque esté repetido, pues le pondré la cláusula all. ¿Vale? Imagina, por ejemplo, que yo quiero contar cuántos módulos se dan. Pues si el módulo de base de datos se da 2 veces, pues quiero que sea como 2, ¿vale? No que cuente solo como 1. ¿Vale? Entonces el all o el distinct me servirá para eso, para elegir todos los registros, incluso aunque estén duplicados. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso del select all region from country where continent es igual a Europe, alguno podrá entender que quiere todas las regiones de, en este caso, country, pero es de otra base de datos, porque la que nosotros tenemos de HR es country, ¿vale? Donde el continente sea Europa. ¿Vale? Pues me tienen que salir todas las regiones de las que consiste Europa, aunque estuvieran repetidos. ¿Vale? Vamos a hacer algo parecido con HR. ¿Vale? Y yo puedo decirle, dime todas las regiones que hay en countries. Y fijaos que el 1 aparece 1, 2, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿De acuerdo? En cambio, si le digo, dime sola, en vez de todas las regiones, las distintas regiones que hay, pues ya solo me sale una vez, no me repite. ¿Vale? Entonces el all y el distinct me servirá para diferenciar cuando quiero todas incluidos repetidos o si están repetidos que solo aparezcan una sola vez. Vale, continuamos entonces, si no hay dudas. El distinct ya lo hemos explicado, ¿vale? Y luego lo que podemos poner junto al select son expresiones, pues expresiones muchas de ellas de columna, ¿vale? Que pueden ser, fijaos, una columna, es decir, yo puedo poner select name, o puede ser una constante en este caso de caracteres. Si es una constante de caracteres es que me sale así, tal cual, pi. Puedo poner una expresión aritmética, como es esta que veis aquí, GNP por 0,15. Puede ser una función o incluso varias funciones anidadas. ¿De acuerdo? Si se repite,
un atributo en varias tablas, yo puedo poner antes del nombre la tabla, punto y el nombre. ¿Vale? Por ejemplo, hemos dicho que aquí podemos poner un atributo. Por ejemplo, a ver, vamos a poner que me muestre los atributos que tiene la tabla countries. Y me dice, hay uno que se llama country ID, otro que se llama country name y otro que se llama region ID. Pues yo voy a decir que me muestre, ¿vale? Le doy a la Q, como habéis preguntado antes, y le digo, muéstrame el nombre del país. Voy a poner una constante de caracteres y voy a hacer un poco de trampa porque le voy a decir que region ID más 1. Si os habéis fijado, antes las regiones era 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ahora le voy a decir que sume 1. Es decir, si España era de la región 1, pues que ahora aparezca en la región 2. Y todo esto podemos hacer varias líneas de la tabla countries. ¿Vale? Fijaos. Esto es una columna. Por eso me sale contenido de la tabla. Si yo le pongo el nombre de una columna, me muestra el contenido de cada una de las filas. En cambio, si le pongo una constante de caracteres, pues me va a salir siempre esa constante de caracteres. Eso es que me lo ponga tal cual, no es el nombre de ninguna tabla, de ninguna columna, perdón. Y en este caso, el region ID más 1, pues será Italia pertenecía a la región 1, pues ahora me sale más 1, pues 2. Yo puedo hacer operaciones, como veremos más adelante con los operadores. ¿Vale? Japón pertenecía a la región 3, pues ahora sale la 4. Y Zimbabue, que pertenecía a la 4, pues ahora parece que pertenece a una región de las que no existe. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer operaciones con los valores existentes en la tabla. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que podemos también, si utilizo un nombre de columna, puedo decirle a qué tabla pertenece esa columna. Me parece lo mismo, lo que pasa es que le he indicado, oye, por si acaso, que sepas que la tabla a la que pertenece country name, me estoy refiriendo a la de countries. ¿Vale? Evidentemente, si yo lo pongo aquí, es porque está en el from, ¿vale? Eso ya luego lo veremos también. Con lo cual, en el select, entonces, puedo poner una expresión de columna que se refiere a cualquiera de estas cosas que habéis visto aquí, a una columna, una constante, una expresión aritmética o una función. O puedo poner, mucho más fácil, como hemos hecho antes, el asterisco. Diferencias entre el asterisco y poner alguna columna, que va a ser habitual. Hemos visto antes que si yo le pongo el asterisco, si la tabla que almacena los datos tiene 3 columnas, pues el asterisco me saca esas 3 columnas. Pero si yo en lugar del asterisco elijo qué columnas quiero mostrar, pues me salen solo las columnas que yo indico. Aquí no me ha salido ni el region ID ni me ha salido el country ID. ¿Vale? Solo me sale esto de aquí, esa columna. ¿Vale? Entonces puedo utilizar normalmente o nombres de columna o funciones o expresiones, o bien, si quiero todas las columnas, le pongo el asterisco y me saca la tabla, todas las columnas de la tabla. Luego veremos si también todas las filas. Si os habéis fijado, ha habido veces, a ver, aquí por ejemplo, en este caso, fijaos que country name
que si lo he utilizado, el nombre de una columna, me aparece como etiqueta de la columna, me aparece el country name. En cambio aquí, pues me dice eso no sé qué columna es, no sé qué ponerle aquí y no sé qué ponerle aquí. Pues yo le puedo poner un alias. Un alias es otra forma de renombrar la columna. ¿De acuerdo? Y como veis, pues lo puedo poner con comillas dobles, no con comillas simples, con comillas dobles. ¿Vale? Le pondré y le puedo poner as o sin as. Entonces, para que esa sentencia que he hecho anteriormente me aparezca con nombres de columnas, le voy a poner a país, le voy a decir que eso va a ser país y que región ID va a ser siguiente región. ¿Vale? Y fijaos que ya sí etiqueta las columnas con lo que yo le he puesto ahí. Evidentemente, mejora la visualización de la información. Vale, pues esto lo dejo aquí. Hemos visto entonces toda esta primera fila, el select, el all, distinct, las expresiones de columnas o bien el asterisco y alias incluso de columna, para ponerle etiquetas a las columnas. Luego en el from vamos a indicar que en una base de datos normalmente distribuimos los datos en diferentes tablas y ya veremos por qué más adelante, ¿vale? Para que no estén todas juntas. Es como si en un Excel, si lo habéis utilizado una hoja de cálculo, pues los datos los ponéis en varias hojitas, ¿vale? En esas pestañas yo separo toda la información en pestañas, donde yo organizo esa información según las similitudes que hay entre los datos, ¿vale? Pues en este caso, todos los datos de una base de datos estarán distribuidas en varias tablas. Y en el from indico de qué tablas voy a extraer los datos que estoy buscando. Y tengo que ser yo el que le diga dónde buscarlos a la base de datos. No le digo, dame todos los países y él sabe que existe una tabla que se llama países. Le tengo que decir yo en el from, la tabla de la que van a surgir los datos es countries y para eso utilizo el from, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es lo que hemos dicho antes, select asterisco y en este caso from y aquí le digo de qué tablas. De momento vamos a utilizar solo una tabla, aunque podría aquí poner regions. Y esto ya veremos qué es lo que hace el gestor de base de datos si le pongo más de una tabla. Pero las primeras sentencias van a ser todas con una tabla. Select asterisco from countries, pues me sale lo que hemos visto. Había otro ejercicio por ahí para que fuera todos los de departments. Pues ya está. Fijaos, le estoy diciendo, pues ahora vete a la tabla de departamentos y dime todo lo que tienes ahí. Pues esta es la tabla de departamentos. Evidentemente es una mini base de datos. Pues vete a la tabla de regiones y dime todo lo que hay en la tabla de regiones. Pues estos son los valores que hay en la tabla de regiones. 2 columnas, 4 filas, ¿vale? Y en cada celda un único valor. ¿De acuerdo? Si le ponéis el DT, os dice, pues también tenemos la tabla de empleados, la tabla de trabajo, de direcciones y del historial de trabajo, del histórico de trabajos. Cualquiera de ellas la podéis utilizar con el select asterisco from, pues job history, por ejemplo. Esto es todo lo que hay en la tabla job history, ¿vale? Vuelvo a repetir, si os sale ahí el end, le dais a la Q de quit, de salir, y sale de ahí. Vale, hay veces
Yo no lo he hecho en la instalación de la máquina virtual. Yo os he puesto una base de datos para cada uno de los ejemplos. Se podría haber hecho en la misma base de datos y diferenciarlo por esquemas, ¿vale? Pero creo que se complica un poco. Si lo hiciéramos así, pues tendríamos que utilizar el esquema con la notación del esquema, punto y la tabla, ¿vale? A ver. ¿Vale? Si os fijáis, en este caso todas estas tablas están en el esquema public. ¿Vale? Por defecto va a buscar ahí en ese esquema public, pero yo podría haber puesto un esquema para HR, un esquema para empresa y un esquema para juegos y utilizar la misma base de datos para todo. Creo que es algo más sencillo si lo hacemos con una base de datos separada para cada uno de los ejemplos de base de datos que vamos a utilizar. Pero la notación punto, esa que veis en las diapositivas, sigue existiendo aquí. Lo que pasa es que no es necesario, al solo tener un esquema public, no es necesario ponerlo. Lo puedo hacer la misma consulta sin el esquema public, sin public punto, ¿vale? No cambia. Igual que hemos puesto alias a las columnas o a los resultados de las columnas, a esa que hemos visto país o región +1, que le hemos puesto siguiente región, también podemos ponerle alias a las tablas. ¿Vale? Pues por ejemplo aquí le he puesto al userdl.country, le ha puesto país. Pues nosotros podemos hacer algo parecido. Si tenemos cuidado ahí con las tildes, si le voy a poner un alias, pues a lo mejor no conviene ponerle tildes. De el país, dime country name. Y voy a sacarlo de countries, pero a esa tabla le voy a llamar, para esta consulta, le voy a llamar país. Y solo para esta consulta. Y me lo hace bien. Le he puesto dime el país.countryname, pero porque antes le he dicho, oye, para esta consulta vas a utilizar como nombre de la tabla countries país. Es un alias, es otra forma de llamarlo, solo para ese caso. ¿Vale? Pero la tabla se sigue llamando countries, con lo cual si volvemos a hacer lo mismo pero le quitamos el alias, ya me dice que no. No le ha cambiado el nombre a la tabla. Le ha puesto un alias para esa consulta. Y pasamos al where. El where hemos dicho que lo que hace es establecer condiciones de tal forma que haya filas que la cumplen y filas que no la cumplen. Entonces, aquellas filas que sí cumplen la condición aparecen en el resultado. Las filas que no cumplen la condición no aparecen en el resultado de la consulta. Y son filas, tienen que ser filas, o la cumple entera o no la cumple. ¿De acuerdo? En este caso, dice, dime el nombre de aquellos países donde la región es Southern Europe o su Producto Nacional Bruto es por encima de 1000. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de una base de datos. Nosotros podemos utilizar, vale, pues, dime con alias, venga, país.countryname. Y ahora le establecemos las condiciones, donde region ID sea igual a 1. Y esos son los países que pertenecen a la región 1. Fijaos que había muchos más. Si le pongo
¿vale? Le he dicho que me ponga todos los países que hay sin restricciones porque no tiene ningún web y que me los ordene por el ID de la región, ¿vale? Y en este caso me salen los 6 o 7 que salían antes, ¿vale? Y hay muchos otros que cuando le he puesto la condición del where, no la cumplen, no cumplen la condición de que la región ID sea igual a 1 y por eso no aparecían en el resultado, ¿vale? Si yo le digo, no, pero de todos los que hay en la tabla, solo quiero que se visualicen como resultado de esta consulta aquellos que cumplan esta condición. Es decir, sí que va a salir Italia, sí que va a salir el Reino Unido, sí que va a salir Francia, pero no va a salir Brasil, porque no cumple la condición, ¿de acuerdo? Ni ninguno de los que hay aquí abajo, ¿vale? Entonces el where se utiliza para establecer criterios que las filas lo cumplen o no lo cumplen en función de ese resultado, de si lo cumplen aparecerán en el resultado de la consulta, aquellas filas que no cumplan la condición no aparecerán en el resultado de la fila, de la consulta. ¿Vale? Y en esa expresión de la condición, pues fijaos que yo puedo poner que una columna sea igual, pues en este caso a un valor constante, o cuando le he puesto region ID igual a 1, el 1 también es un valor constante pero numérico. O bien comparar ya no solo con el igual, pues veremos operadores más adelante y veremos que se puede comparar con el mayor, el menor, el mayor o igual y muchos otros. Y como habéis visto también, aunque nos hayamos adelantado un poquito para ver qué filas sí que iban a aparecer como resultado de la consulta y qué otras filas no aparecerían en el resultado de la consulta, podemos ordenar el resultado. Las filas que aparecerán con el order by y sin el order by tienen que ser las mismas. Al menos el mismo número de filas. Entonces el order by lo único que hace es establecer el orden de visualización de los registros que van a aparecer como resultado de la consulta. En este caso, pues yo puedo ordenarlos, da lo mismo, el order by se puede poner con una consulta que tenga web, te digo, ordéname eso por el country name. ¿De acuerdo? Y fijaos que sale primero ordenado alfabéticamente por nombres. O puedo hacerlo con una, como veis aquí, en una consulta sin web. ¿Vale? Lo mismo, ordenado alfabéticamente, o bien ordenado a través, como hemos visto antes, por el region ID. Yo elijo cuál va a ser la expresión que voy a utilizar para ordenar, y la expresión habitualmente es 1 o más atributos, porque yo puedo poner el atributo region ID, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, como tenemos aquí, Reino Unido y Francia pertenecen a la misma región? ¿Cuál sale primero? Pues, en principio, si yo no le establezco el orden, será el orden que tenga en el que haya almacenado los datos. Pero yo puedo establecer dos valores. Yo puedo decirle que primero ordene por región ID y en el caso de que el valor de la región ID sea igual en dos o más filas, que luego se fije en el nombre, por ejemplo. ¿Vale? Y fijaos que ahora primero son todos los del 1. Aunque Argentina alfabéticamente sea menor que Bélgica, como en lo primero que se fija es en el region ID, pues primero sale Bélgica y luego sale Argentina. Pero, ¿y qué pasa con todos estos que tienen el 1? Pues ya, como tienen el mismo valor de region ID, entonces se fija en el nombre, para aquellos que comparten el mismo valor de region ID. Puede ser ascendente o incluso
podría decirlo pues que alguno de ellos fuera descendente. ¿Vale? En este caso nos fijamos primero en la región, pero en vez de ordenarlo de menos a más, pues de más a menos, de mayor a menor. ¿Vale? Es simplemente poniéndole una cláusula más. Hay que indicarle todo lo que nosotros queremos y son formas sencillas, lo único que se acumulan las posibilidades. ¿Vale? Esta sería en principio la primera parte, los operadores luego fácil. ¿Tenéis preguntas hasta aquí? Bueno, sí. Dobles. Si hay incluso una pregunta por ahí, si yo le pongo comillas simples a uno de esos alias, vale, en este caso sí, porque es una expresión constante, pero si le pongo aquí siguiente región, vale, me dice que eso, ¿qué veis ahí? Eso no funciona, hay algo ahí que no funciona. Vale, entonces en este caso sería precisamente esas comillas, que no son comillas simples, que son para una constante de caracteres, para un alias comillas dobles. ¿Vale? Bueno, pues le echamos un vistazo a los operadores. Y sencillo porque los conoceréis y los vais a ver también, si no los habéis visto ya, en programación. ¿Vale? Entonces yo tengo los operadores aritméticos, que puede ser, si yo quiero sumar dos valores, es el más, el menos para la resta, y ya sabéis que el asterisco para la multiplicación en vez de la x, y la barra para la división. Igual que en programación veréis que yo lo que puedo hacer es sumar dos variables o una variable con un número, pues aquí igual. Nuestras variables en realidad son columnas. Entonces, como habéis visto, yo puedo sumar a un valor numérico, como es la región ID, yo le puedo sumar 1. Si tenía 1, pues ahora vale 2. Si tenía 2, pues vale 3. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces son operadores aritméticos donde muchas veces, en muchas ocasiones, lo que estoy sumando o restando o multiplicando es el valor que tiene una determinada fila en un campo, ¿vale? La fila Japón, en el campo Region ID tenía un 3, pues ahora tiene un 4. ¿Vale? La fila Canadá tenía un 2 y ahora tiene un 3. ¿Vale? Sin cambiar, solo se visualiza, no se está cambiando el contenido de la base de datos. El select, que también hay una pregunta por ahí, el select no modifica nunca el contenido de las tablas. La base de datos no se va a modificar nunca. Lo único que hacemos es visualizar datos. Cogemos lo que hay en la base de datos y se lo mostramos al usuario. ¿Vale? Pero aunque yo haya puesto aquí que Estados Unidos tiene un 3, en realidad en la base de datos no ha cambiado. Estados Unidos sigue teniendo un 2. ¿Vale? El select nunca cambia los valores de la base de datos. Estados Unidos sigue teniendo un 2. Bueno, operadores entonces aritméticos. Tenemos también operadores, a ver, que salgo aquí, con los cuales se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y luego tenemos operadores de comparación, que puede ser para saber si es igual, lo que hemos visto antes, el continente si es igual a Europa, o el region ID si es igual a 1, o si es mayor o es menor, o es mayor o igual en este caso, o menor o igual, o distinto. Es decir, todos los que no pertenecen, dime todos los países que no pertenecen a la región 1.
Pues ninguno de estos pertenece a la región 1. Entonces son operadores de comparación. Y devuelve, como veis, un verdadero o un falso. Y luego están los operadores lógicos, que lo que hacen es evaluar dos valores booleanos que se llaman. Si los operadores anteriores daban o verdadero o falso, es decir, o son iguales o no son iguales, o uno es mayor que otro o no, estos lo que hacen es coger varios valores de verdadero o falso, ¿vale? Y combinarlos. Y entonces, si yo utilizo el operador lógico AND, eso me va a devolver también como resultado verdadero, siempre y cuando los dos valores que esté comparando sean verdaderos. En el caso de un OR, el resultado será verdadero cuando al menos uno de los dos, de las dos expresiones que estoy utilizando, sea verdadera. Y lo que hace el NOT es cambiarlo. El NOT da verdadero cuando la expresión inicial es falsa, o el NOT da falso cuando la expresión inicial es verdadera. ¿Vale? En este caso, sería lo mismo decir donde la región ID es distinto de 1 que decir donde, ¿vale? Esto sería donde es igual a 1, pues lo cambiamos. Lo contrario de igual a 1, ¿vale? Ese sería el NOT. Podemos hacer más combinaciones, por ejemplo, donde el country ID es el 1 puede ser. Cuidado, cuando vayamos a comparar con texto, AND, ¿vale? Y aquí le decimos porque no le he puesto el igual. Ahora, ¿vale? Estamos diciendo, muéstrame de todas las filas que hay, y con esto terminamos, de todas las filas que hay, muéstrame aquellas que tienen en el campo country ID el texto IT, y va a ir fila por fila, y va a ver, pues esta sí lo tiene, y todas las demás no. Y además que la región ID sea igual a 1. ¿Vale? Si hubiéramos, y se tienen que cumplir las dos, con lo cual solo hay una fila que cumple las dos. En cambio, si le hubiéramos puesto un OR, ya hay más filas que cumplen o una o la otra, ya no tienen que cumplirse las dos. ¿Vale? En este caso, todas estas cumplen una de las dos, en realidad todas cumplen esta de aquí. ¿Vale? Pero podría haber sido, por ejemplo, que sea Argentina o de la región 1. ¿Vale? Todas estas cumplen que son de la región 1 y esta cumple que es Argentina. Bueno, y lo dejamos aquí. ¿Alguna cosa de última hora? Voy a ir. Alberto, una cosa. Sí.